No suelo contar estas cosas, pero me gustaría intentar esto y contarles un sueño que tuve hace muchos años. Fue uno de esos sueños que te hacen despertar con un nudo en el estómago, como si algo te estuviera mirando desde la oscuridad. No sé cómo empezó, pero lo recuerdo todo con una claridad inquietante. Lo último que recuerdo es que aún era un niño cuando lo soñé. Estaba ahí, parado en medio de la calle, cuando lo vi. El horizonte se partió a la mitad, era una superficie lisa y azul que crujía y se rasgaba como carne muerta. El aire estaba denso, pesado, cargado con el hedor de algo podrido. Lo primero que sentí fue el vómito subiendo por mi garganta, pero no pude vomitar, no podía moverme, no podía respirar. Algo estaba sucediendo, y lo peor era que el universo mismo lo estaba observando. En las nubes, como una mancha gigante, algo comenzó a emerger. No era metálico ni artificial, era algo así como una nave del tamaño del cielo, algo tan orgánico que el simple hecho de mirarla hacía que mi cerebro tuviera miedo, como si el concepto de lo no vivo ya no existiera. Era una estructura de un material negro, opaco, de superficies lisas que se distorsionaban a medida que se acercaba, como si el espacio alrededor de ella comenzara a torcerse y romperse. No tenía un borde claro, como si fuera parte de algo más grande, algo que no podía ser definido ni siquiera por los límites del pensamiento. Era enorme, inmensa. Y mientras descendía, el cielo desaparecía detrás de ella, como si se tragara todo lo que conocíamos, todo lo que alguna vez fuimos capaces de comprender. Mi corazón latía tan fuerte que sentía que el eco de mi propio pulso me ahogaba. Me miraba, nos miraba, mientras nuestra piel comenzaba a arder, nuestros ojos lloraban, nuestros cuerpos se hinchaban, nos llenábamos de un veneno invisible que nos hacía desear morir. Las voces en la calle ya no existían, no había gritos ni lamentos. Los únicos sonidos eran los cuerpos quebrándose y los corazones que explotaban en el silencio de la desesperación. Y entonces, cuando ya no podía más, uno de ellos se acercó a mí. No era un hombre. No era siquiera humano. Era una figura, una sombra en la calle, cuya silueta se difuminaba y desdibujaba al observarla, como si fuera un remolino de materia que no podía ser definido. No tenía rostro, no tenía una forma que mi mente pudiera procesar. Solo veía una presencia, una masa amorfa que parecía serlo todo y nada al mismo tiempo. Fue entonces cuando eso me habló y entendí lo que nunca antes había podido comprender. No me habló con palabras, sino con horror. Una sensación en la cabeza como si alguien se estuviera comiendo mis recuerdos, como si el espacio a tu alrededor te estuviera tragando dentro de ti mismo. La gravedad ya no se sentía igual, todo se volvía más denso, más oscuro, más asfixiante. Fue en mi mente, en la esencia misma de lo que soy. Y ahí, en ese instante, vi lo que no debía ver. Vi el vacío del cosmos y lo que habita en él. De pronto, me encontraba en un abismo sin forma ni tiempo, donde las leyes del universo eran nada más que susurros lejanos. Y allí, en ese vacío insondable, se desveló ante mí la verdad más horrible, la más abominable. Dios. Dios, era algo más allá de todo lo que la mente humana podría concebir. Dios era una mente, pero no una mente cualquiera. Era la mente, la primera chispa de conciencia que nació en el vacío cósmico. Era el ser más antiguo, la mente primigenia, la que existió antes de todo, antes del tiempo, antes de la materia. Era humano, en su forma más pura, más primitiva, pero también algo más. Una entidad cuyo despertar fue un proceso largo, eterno, de infinitas eras en las que la omnipotencia se forjó, como un fuego que consume y recrea todo a su paso. Era, simplemente, el primero. Y entonces entendí. Él, ese ser primigenio, había creado la vida, pero no como lo hacían las criaturas pequeñas. No. Él había creado razas, mundos, civilizaciones enteras, forjadas a su imagen, sí, pero también a su sombra. Y dentro de ellas, había otras razas que, como nosotros, habían crecido, luchado y perecido. Razas tan antiguas, tan poderosas, que su sola mención podría hacer que cualquier mortal se desquiciara. Pero entre todas ellas, había algo peor, algo que me estremeció aún más. Nosotros. Los humanos, la raza más antigua, la más pura, descendiente directa de ese ser primordial.
Los humanos éramos sus hijos, y sin saberlo, éramos los más poderosos de todos, los verdaderos dioses. Pero nadie, absolutamente nadie, lo sabía. Y mientras todo esto se desvelaba, el mundo parecía desmoronarse alrededor de mí. La nave seguía allí, flotando sobre la tierra, pero mi mente se deslizaba entre otras realidades, otros tiempos. Y fue entonces cuando lo vi. Ellos, los que llegaron ese día. La nave, esa criatura que nos observaba, era un guardia que vigilaba la plaga que nosotros representamos, que nos contenía mientras nos desarrollábamos, esperando a que nunca alcanzáramos un punto en el que nuestra existencia fuera peligrosa para los otros. El ser frente a mí no era un ser, sino un testigo de lo que estábamos destinados a ser. No estábamos aquí para vivir. No lo estábamos, nuestra única razón de existir era para destruir, para consumir, para arrasar. Cada paso que damos, cada avance que logramos, cada pensamiento que desarrollamos, nos acerca más a lo que realmente somos. Una fuerza de muerte. Ellos nos temían, pero no porque fuéramos fuertes. Nos temían porque, en algún lugar de nuestras venas, en alguna capa de nuestra carne, estábamos condenados a arrastrarnos por toda la creación, descomponiendo todo a nuestro paso. Nada podía sobrevivir a nosotros. Ni los planetas, ni las estrellas. Nada. Y cuando alcanzáramos el conocimiento suficiente, cuando fuéramos conscientes de lo que realmente somos, el universo entero nos tendría miedo. Porque somos una amenaza. No por nuestra tecnología, ni por nuestros conocimientos, ni por nuestra fuerza. Somos una amenaza porque poseemos algo que ninguna otra raza en el universo tiene. Voluntad. Esa chispa inquebrantable que se enciende en el ser humano, que se niega a extinguirse, incluso ante la muerte misma. Esa capacidad de luchar, de resistir, de no rendirse jamás, incluso cuando todo parece perdido. Y esa voluntad, esa esencia humana, es lo que nos hace inquebrantables. Es lo que hace que los otros, los dioses antiguos, y todas las razas poderosas que nos han observado, nos teman. Porque aunque parezcamos pequeños, débiles, casi insignificantes, somos los únicos que no saben rendirse. Que desafían la muerte y el destino, somos los únicos que le devuelven la mirada al vacío. Y mientras todo esto se revelaba, mientras entendía por fin lo que no debía saber, la verdad más horrorosa me golpeó. No somos una raza de simples mortales, sino una chispa de algo mucho más grande, más antiguo, y más aterrador que cualquier otra cosa en el universo. Somos los herederos de una entidad tan poderosa que podría destruir todo lo que conocemos, pero también la última esperanza de todo lo que ha existido. Y esa verdad, esa maldición, es lo que me consume ahora. Vi entonces lo que éramos. Lo que siempre fuimos. No éramos humanos. No lo fuimos nunca. Nosotros no pertenecemos a este lugar. No pertenecemos a este universo. Somos algo mal hecho, un error tan monstruoso que ni la misma creación pudo corregir. Fuimos creados por algo que no debería haber existido. No estamos destinados a vivir. Y luego desperté.